Gracias a sus vivos colores y a su actitud aparentemente despreocupada, los citácidos, mejor conocidos como loros, cotorras, pericos o guacamayas, se han convertido en todo un ícono de la belleza tropical. Y aquí en Caracas, en una inesperada fuente de alegría para todos los habitantes estresados de esta gran urbe. Hoy conoceremos más sobre estas hermosas aves y también conoceremos a personas que han dedicado la vida a su conservación. De las 4 especies de guacamayas que hacen vida en el cielo caraqueño, las más abundantes son hoy en día las azul amarillo, Ara ararauna, que se cree fueron introducidas en Caracas hace más de 30 años. Poco a poco su población aumentó hasta poder convertirse en un ícono de la ciudad, logrando que el caraqueño pueda olvidar por instantes el caos citadino. El contacto con estas aves ha sido tal que en la actualidad miles de personas las reciben en las ventanas de sus casas o terrazas, dándoles de comer y compartiendo momentos de total armonía. Como si de la banda sonora de la ciudad se tratara, los gritos de las guacamayas compiten con los ruidos de las motocicletas y recuerdan que Caracas es una ciudad supremamente generosa en lo que a naturaleza se refiere. Y nos encontramos con Malú González, quien es una de las principales expertas en guacamayas en Venezuela. Ella es profesora de la Universidad Simón Bolívar. Y bueno, Malú, cuéntanos, ¿qué es una guacamaya? Mira, las guacamayas son unas aves bien particulares. Son aves generalmente con un pico curvo, ¿ok? Tienden a ser muy coloridas. Y bueno, específicamente las guacamayas son unas aves grandes que vemos en la ciudad de Caracas con mucha frecuencia. Las guacamayas representan un grupo de aves dentro de la familia de los citácidos, que engloba no solo las guacamayas, sino también pericos y loros. Son herbívoras y frugívoras. Su dieta se basa exclusivamente en plantas, semillas y frutas. La coloración de sus plumas varía en tonalidades que arropan desde el color azul, amarillo, verde y rojo. Su cara es desnuda, es decir, sin plumas. Poseen colas con plumas largas, el pico es grande y fuerte. Los dedos de las patas presentan una disposición cigodáctila, es decir, 2 dedos dirigidos hacia adelante y 2 hacia atrás. Esta condición es especialmente útil al momento de abrir frutos y semillas. Pueden llegar a alcanzar los 120 centímetros. Macho y hembra comparten gran parte de las características físicas, aunque el macho puede tener la cola un poco más larga. No poseen dimorfismo sexual, a diferencia de otras aves, y su peso promedio es de 1 kilogramo. ¿Y cuántas especies de guacamayas se ven aquí en Caracas? Bueno, en Caracas, de loros, de citácidos en general, tenemos 18 especies, pero de guacamayas podemos ver 4. Tenemos 4 especies de guacamayas en Caracas. Tenemos la más conocida, la amarilla azul, que todo el mundo ve con frecuencia. Hay 2 especies de guacamayas rojas, y una especie de guacamaya pequeñita, verde, que la gente piensa que es un loro, no es una guacamaya, y que le dicen maracaná. Maracaná. ¿Y cómo llegaron esos animales aquí a Caracas? ¿Ellos existían aquí o fueron introducidos? ¿Cómo es la historia de ellos? Bueno, de las guacamayas amarillas azules, que es la historia más importante de este cuento, fueron introducidos hace, no sé, 30 años más o menos, 30, 40 años, fueron introducidos por unas personas que les gustaban mucho las guacamayas y decidieron liberarlas en la ciudad porque les parecía muy bonitas. ¿Y eso es algo correcto? Bueno, liberar especies así. No, porque siempre tiene impacto sobre el ecosistema. O sea que la buena intención no basta. No basta, realmente no es correcto introducir especies porque no sabes cuáles son las repercusiones que va a tener después. ¿Y como cuántas guacamayas hay en Caracas? ¿Se sabe? Bueno, hasta el año pasado, los últimos censos que hicimos, teníamos más o menos unas 400 individuos de guacamayas amarillas y azules. De las maracaná eran un poco menos, pero eran bastante también abundantes, como unas 300 individuos. De las rojas son muy raras, muy escasas. Estoy hablando de, no llegarán a 50 individuos. ¿Y eso por qué? Yo tenía entendido que estaban prosperando. Bueno, las guacamayas rojas originalmente eran más comunes que las amarillas azules.
también fueron introducidas, pero cuando llegaron las amarillas y azul son mucho más agresivas y las desplazaron. Entonces antes, en los 80, era más común ver en los caobos o en el jardín botánico guacamayas rojas volando. Hoy en día ves amarillas y azules. Incluso eso ha generado que las pocas guacamayas rojas que quedan, hoy se están reproduciendo con las amarillas y azules. Están hibridando. Se están hibridando. ¿Y tú crees que podamos observar alguna guacamaya un poquito de cerca? Bueno, los comederos, la gente que las alimenta, tienen mucho contacto con las guacamayas. Incluso la mayoría de las guacamayas amarillas y azules que están en Caracas, como provienen de introducciones, antes eran mascotas. Están muy habituadas a la gente, entonces. Están muy acostumbradas a la gente y son muy dóciles. Entonces se acercan, hay muchas fotos y videos de gente que las alimenta, que las toca incluso, sin ningún problema. Y bueno, lo único malo al respecto de eso es que le están dando de comer. Claro. Porque la verdad es que darle comida procesada, galletas. ¿Y qué comen ellas naturalmente? Frutas, flores, hojas, semillas. El problema que está ocurriendo ahorita, o el que yo veo, que todavía estoy en proceso de estudio, tiene que ver con la gran cantidad de cambures y semillas de girasol que les dan. El cambur tiene mucho azúcar y las semillas de girasol tienen mucha grasa. Eso la hace muy sabrosos. Entonces cuando te visitan, no quieres que tú le des brócoli. Claro. Quieren que quiere algo dulce. Exacto. Una mermelada, un chocolatico. Bueno, yo estoy loco por ver una guacamaya de cerca. Creo que voy a visitar a una señora que las alimenta. Al regreso, conoceremos a Mabel y a Carmen, con quien compartiremos su pasión por estas hermosas aves. Seguimos conociendo a las guacamayas. En esta oportunidad nos trasladamos al este de la ciudad para compartir con Mabel y con Carmen, quienes forman parte de ese nutrido grupo de caraqueños que día a día conviven con estas vistosas aves. Como hemos visto, resulta muy improbable que las guacamayas y las personas no entren en un estrecho contacto. Pero más allá de querer verlas confinadas en una triste jaula, los caraqueños han encontrado maneras más naturales de acercarse a estas aves y que ellas se les acerquen. Estoy aquí con Mabel Cornago, quien me va a permitir un encuentro íntimo con estas aves. Cuéntame, Mabel, ¿cuándo empezó este idilio con las guacamayas? Bueno, hace como 4 años o más, un poquito más, como 5 años llegaron a mi ventana con sus picos anaranjados que habían comido mango. Imagínate la emoción. De ahí en adelante siempre vinieron, porque además una de mis vecinas siempre tenía una conexión increíble con los guacamayas y les da de comer todos los días. Y bueno, cada vez más y más y más, y ellas se comunican entre ellas saben. Entonces van donde la gente les da de comer. ¿Y qué es lo que más les gusta? Mira, de la interacción con la gente. No, la comida. Claro. La comida. Aquí está precisamente. Realmente la comida, que es plátano, cambur, el mango les fascina. Bueno, y las semillas de girasol. Bueno, pero podría decirse que las guacamayas son todo un ícono del trópico. Mire, yo creo que son un milagro tenerlas en esta época en Caracas. Yo no sé si hay una capital del mundo que tenga más guacamayas que Caracas. Yo creo que no. Y como están por todos lados, es increíble. Tú donde estés volteas y las ves en grupo y la gente hace como, ¡ah, qué alivio, qué tranquilidad! Son una belleza, todo el mundo las ama. La pasión de Mabel por las guacamayas no solo abarca la contemplación y alimentación de ellas, sino que también ha desarrollado su trabajo artístico en función de estas aves. ¿Tú crees que vengan hoy? Oye, yo espero, vienen todos los días. Fíjate que aquí acaban de estar hace un rato, pero son impredecibles. Vienen 30 y veces Claro, vienen, la naturaleza 10. es impredecible. Sí. Bueno, vamos a esperar a que lleguen, a ver si podemos acercarnos a ellas
y tener ese contacto íntimo sin necesariamente tener que encerrarlas, pues, porque es una de las No, costumbres. por supuesto, encerrarlas jamás. Ahora yo veo una guacamaya en una jaula y me provoca abrir la jaula. Me da Claro. dolor, es horrible. Claro que sí, bueno, esperemos que lleguen. Estamos Claro que en la hora correcta. ¿Ellas generalmente vienen a qué hora? Mire, entre 6:45 y 8:30 de la mañana pueden llegar. Bueno, este es el momento, Este es el momento adecuado, idóneo, sí, vamos a señor. esperar. De todas maneras, la naturaleza es impredecible. Así es. Esperemos tener buena suerte. Luego de una larga espera, por fin se acercan a nosotros las guacamayas. Es sin duda un grato momento. Y ahora, con mucho cuidado, trataremos de acercarnos. Es tan reconfortante percibir la inocencia de estos animales que vienen esperando lo mejor de uno. Sí, y tú le das lo mejor también. Claro que sí. Es como una suerte de simbiosis improbable. Ellas vienen y te brindan este espectáculo con su hermosura y sus colores y tú eres un poco más feliz. Claro, yo les agradezco todo esto. Yo les agradezco dándoles un poquito de comida. Claro, Son más lo que ellas nos dan a nosotros, la verdad. totalmente. Claro que sí. El espectáculo de la presencia de estos animales es sutil. Creo que eso lo describe. Yo no me canso de verlas. No, son un Las espectáculo. veo todos los días y las detallo todos los días. Me encanta verlas. Al regreso, visitaremos una reserva natural en el centro del país para conocer de primera mano el trabajo que allí realizan en pro de la conservación de las guacamayas y otras especies. Una vez concluida esta sublime experiencia con Mabel y Carmen, nos dirigimos al centro del país para visitar una reserva de fauna silvestre y así conocer cómo el tráfico de estas aves afecta de manera negativa a su población. Cuéntanos un poquito sobre qué especies de animales podemos encontrar aquí. Bueno, aquí los animales que tienen, como lo dijiste, son animales netamente de Venezuela, pues autóctonos de Venezuela. Toda nuestra colección es de fauna autóctona, no tenemos ningún animal exótico. O sea, una extensa variedad de la fauna de Venezuela, pues. ¿Y cómo subsiste una reserva privada? Porque no es un concepto al que estemos acostumbrados aquí en Venezuela. Sí, no, bueno, esto era de mi padre, ¿no? Él tenía esto como una reserva de fauna y era su hobby. Comenzó él trabajando muchísimos años en conservación y después él murió y quedó esto y nosotros pues continuamos con la labor, pues. Y hay que hacer la salvedad de que no significa que porque usted tenga unos animales en el patio de su casa, eso se convierte en una reserva. Este lugar
reúne todos los requisitos y todos los permisos necesarios para funcionar. Claro, bueno, claro que lo recibe. Nosotros estamos, por supuesto, legalmente inscritos y todo. Evidentemente que no es legal tener fauna autóctona digamos, en las casas. Pues. Cuando las personas adquieren animales en forma ilegal, primero que están sustrayendo un recurso que pertenece a todas las personas. Claro. Segundo, que esos animales tienen requerimientos que muchas veces no son conocidos por estas personas que los adquieren y terminan en condiciones a veces bastante negativas, bastante nefastas. Entre ellos, las guacamayas. Las guacamayas son algunos de los animales más traficados, sea por su belleza o su inteligencia. Estamos acostumbrados a pensar que las guacamayas son animales domésticos que pertenecen al entorno humano. Muchos de estos animales han llegado aquí al zoológico porque son comprados en la carretera, son comprados de manera ilegal. Entonces los zoológicos vienen a fungir como reservorio, como custodia de muchos animales que han sido decomisados por procedimientos, ya sea por el Ministerio con la Guardia Nacional, a veces por donaciones voluntarias. Federico, ¿y qué especie de guacamayas tienes aquí? Bueno, ahorita tenemos de especie de guacamaya, tenemos la guacamaya roja, que es una de las más grandes, la guacamaya azul y amarillo, que es la que tenemos en Caracas suelta, que es muy común ya por todos lados. Tenemos la guacamaya bandera, ¿verdad? Tenemos también allá una guacamaya de la parte de las guacamayas pequeñas, la guacamaya, la ara severa, que es la guacamaya, la maracaná, la barriga roja, la ara nobilis. Prácticamente yo diría que tenemos todas, excepto la guacamaya, la militari. Por ejemplo, fíjate lo que pasó en Caracas con la guacamaya, que aparentemente pues, ahorita hay por todos lados, se han reproducido muy bien. Y ahorita con la maracaná aquí, el ara severa, antiguamente aquí en la región donde estamos nosotros había muy poca ara severa, muy poca. Sí era su hábitat, pero había muy poca. Ahorita aquí duermen más de 250 o 300 aras severas todas las noches que vienen y eso no ha sido introducida. O sea, realmente se ha reproducido pues, de más, ha conseguido un nicho ecológico muy bueno y la guacamaya ha prosperado. Pero ¿qué recomendación le darías tú a una persona que siente afinidad hacia estos animales? Bueno, evidentemente que si tú tienes varias posibilidades, la gente quiere tener un animalito, una mascota porque le gusta el animal y eso no es malo. Eso es bueno porque yo estoy seguro que la gente que tiene una mascota se relaciona con animal y quiere más los animales que muchos que no la tienen. El problema es que agarramos ese animal de una manera ilegal. Ahora vamos a introducirnos en la jaula para alimentar a las guacamayas y poder estar un poco más cerca de ellas. Mira, se pusieron felices cuando entraste. ¿Y qué les trajiste a las guacamayas? Bueno, nosotros le damos alimentación, damos 4 días de frutas variadas, pueden ser lechosa y cambur y patilla, y 3 días de fruta de semillas mixtas. Pues hoy le estamos dando maíz con girasol, que hoy un solo día a la semana le estamos dando girasol en estos momentos, mezclado con maíz. Y los otros días una mezcla que tiene pues avena, tiene maní, tiene maíz y tiene también un alimento concentrado de ave. ¿Y más o menos en qué consiste la alimentación natural de las guacamayas? No, ellas comen en vía silvestre, por supuesto comen semillas de muchos tipos de árboles, de palmas y frutas. Unas son más hacia las frutas que hacia las semillas, otras guacamayas son más hacia las semillas que las frutas, pero en general pues comen pues, semillas y frutas, es básicamente pues, la alimentación de ellos en estado salvaje. Y ese pico tan grande me imagino que tiene que ver con esta dieta frugívora. Bueno, claro, porque pues, para romper pues, mucha fruta y para romper inclusive pues, la semilla, para comerse la almendra de la semilla, que es lo que realmente pues, lo que más le gusta, entonces tiene que tener esos picos tan fuertes para poder romper la cáscara de la semilla. Federico, hace rato vi una de las guacamayas que se estaba frotando el pico contra uno de los troncos. ¿Para qué hace esto? Sí, ellos se vuelan los picos, fíjate que tú ves los troncos y todos están como roñidos, porque se afilan tanto las uñas como los picos con los troncos, a veces con piedras, que lo necesitan. Al estar en estado, digamos, aquí en cautiverio, es necesario ponerle eso porque a veces exceso crecimiento de los picos les dificulta, pues, digamos, para comer después. Claro. Entonces hay que tenerle tronco y eso que ellos van
picando y desgarrando poco a poco y se van amolando poco a poco sus picos. De manera que mantener correctamente estos animales es una labor complicada que solo puede ser llevada a cabo por personas que tienen conocimiento. Sí, bueno, evidentemente que lo ideal también, aparte de todos digamos, los requerimientos alimenticios y todo, es también el espacio, pues, porque las guacamayas puedan volar, porque evidentemente muchas veces las tienen digamos, en la casa, tienen una jaula pequeña donde el lorito pues, o la guacamaya lo que hace camina y no vuela. Entonces cuando vienen aquí están atrofiados, si la están atrofiada la bola, sí, pues pasan muchos años sin poder volar. Pues lo importante es que las jaulas sean espaciosas, que ellas puedan hacer vuelos para que por lo menos se mantengan más activas. Bueno, claro que sí. Recuerde que a lo mejor a usted le produce mucho placer, pero esa guacamaya en esa jaula podría estar sufriendo mucho. La curiosidad y la atracción hacia la naturaleza son inherentes a la conducta humana, pero pretender encerrarla para nuestro mero disfrute resulta mezquino y contraproducente. Las buenas intenciones no son suficientes a la hora de ejercer un manejo adecuado de nuestros recursos naturales. No compres fauna silvestre de manera ilegal, ya que no solamente estás rompiendo la ley, sino que puedes someter a estos animales a terribles condiciones de vida. Porque conocer es proteger. Soy Jack Hupia y seguimos explorando maravillas con Río Verde.